Grande es tu amor. Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación, en vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas. Bien, ¿tienen calorcito o cómo se encuentran? ¿Sí? Pues tómense un vasito de agua, Nancy, para que no estén tan acalorados. No, no está haciendo tanto calor, hoy está fresco, ¿verdad? ¿Por qué no saludas a tu hermano que está ahí al lado tuyo y dile qué bueno que estás aquí, qué gusto de verte? Pues vamos dándole gracias a Dios hoy en esta tarde, que Dios hable a nuestra vida y a nuestro corazón. Bueno, Padre, muchas gracias te damos hoy en esta tarde, bendito Señor. Estamos delante de tu presencia y es por tu gracia, por tu misericordia, porque tú nos has escogido desde antes de la fundación del mundo. Estamos aquí, Padre, para alabarte, para bendecirte y decirte que te amamos. Y cuando decimos que te amamos es porque tú nos amaste primero, porque diste a tu Hijo unigénito para que Él diera su vida por nosotros, para el perdón de nuestros pecados. Lo que nos separaba de una relación contigo ha sido derribado hace 2000 años en la cruz del Calvario. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado, de toda injusticia, de toda iniquidad. Nos has limpiado, oh Señor. Maravilloso eres tú. Nos has acercado a ti solamente por medio de Jesucristo. Te amo, Padre. Te amo, Señor. Y hoy en esta tarde, Padre, te pedimos que nos guíes conforme es tu palabra, conforme es tu voluntad, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Abrimos nuestra Biblia en Gálatas capítulo 3. Estamos en el estudio de los Gálatas. Gálatas capítulo 3, verso 23. Dice la Escritura: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. San Pablo a los Gálatas les ha explicado claramente que su justicia delante de Dios Padre ha sido satisfecha en su Hijo Jesucristo. La ley fue aquel siervo para llevarnos a Cristo. En Romanos el apóstol nos dice que la fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Para el que ha creído en el Señor, el propósito de la ley se ha cumplido y la persona ya no está más bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, verso 14, nos dice precisamente esto. Este verso es muy hermoso porque aquí muestra el perdón de Dios a nuestra vida. Dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. El estar bajo la gracia es que el Espíritu Santo gobierna nuestra vida, nuestro corazón, y el pecado no se puede enseñorear, ya no es el amo del creyente. Así hemos pasado a otra economía, a otro gobierno. Antes la ley era el parámetro para nuestra comunión con el Señor, pero por causa de las deficiencias humanas, pues no había una comunión totalmente obstruida por causa del pecado. Pero viniendo Cristo Jesús, ha cambiado nuestra condición. Ha cambiado, como dice en el Antiguo Testamento, nuestro lamento en baile. Aunque algunos no podamos bailar o danzar, pero de perdiz mueva sus pestañas. ¿Tienen pestañas? Pues dale gracias a Dios, porque si no, imagínense todo el polvo que le entraría. Entonces,
ahora el propósito de la ley se ha cumplido. La persona ya no está más bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora bien, aunque ya no estamos más bajo la ley, las normas morales de Dios nunca cambian, no cambian. Y el Nuevo Testamento la reitera con firmeza. ¿Cuántos tienen aquí sus papás? Su mami ahí al lado, a ver cuántos tienen aquí. Ah, sí, la ley, aunque ya no estás bajo la ley, las normas morales de Dios no cambian. Efesios 6:1, ve lo que dice. Ya no estamos más bajo la ley, estamos bajo la gracia, pero las normas morales ahí están. Y dice aquí Pablo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? Justo. Y luego dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este mandamiento está escrito en la ley de Moisés en Éxodo 20:2. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces las normas morales de Dios nunca cambian, o sea, ahí están, pero ya no estás bajo la ley, ya no. Los hijos, sabemos que al dar este mandamiento Dios, es para que te vaya ¿qué? ¿Cómo? Si tú honras a tus padres, ¿cómo te va a ir? Aunque tus padres sean corajudos. Ah, caray, ¿cuántos tienen aquí padres corajudos? Tú no la levantes, hija. ¿Dónde está el otro? Ay, por ahí. Tú tampoco, que vas entrando. Sí, porque si no, imaginen qué quemón me pegan aquí, ¿no? Lo bueno es que mi Sofía ya está en su salón. Entonces, pues debemos honrar a nuestros padres, aunque los papás no sean del todo agraciados. Cuando Dios introdujo por primera vez la ley escrita en forma de los 10 mandamientos, bueno, la primera ley concerniente a las relaciones humanas fue esta. Por eso los hijos deben de honrar a sus padres. Se trata del único mandamiento de los 10 que se relaciona con la familia. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues este mandamiento siempre obedece a este principio. Y con este mandamiento es más que suficiente. ¿Por qué? Porque aquí asegura la relación correcta de los hijos con sus padres. Y no solo eso, sino que es el principio esencial que fundamenta todas las relaciones humanas. Por eso después de los primeros 4 mandamientos viene: honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué? Porque ahí comienzan todas las relaciones que vas a tener en tu vida. Es importantísimo, por eso las normas morales de Dios permanecen. Entonces, aquí, si nosotros honramos a nuestros padres, tendremos unas relaciones con los demás correctas y justas. Así de sencillo. Una persona que crece con un sentido de respeto y obediencia hacia los padres tendrá el fundamento necesario para respetar la autoridad de otros líderes y los derechos de las demás personas en general. Por ahí anda una canción del mundo que dice: si a tu madre no respetas, ¿qué me puedo yo esperar? Así es que, hermano, hermana, si usted anda pelando el ojo para casarse, ¿cuántas andan casaderas aquí? A ver, levante su mano. Casaderas, no casaderos, tú. 1, 2, 3. Levante la mano acá de este lado, no os hagáis. Ahorita les consigo el novio. Bueno, consejo, claro, mujer, si quieres que ese hombre sea tu pareja, primero que ame a Dios con todo su corazón, fuerzas, con toda su mente. Pero si no respeta a sus padres, no esperes que te respete a ti. Igual hombre, de la misma manera, que honre a Dios sobre todas las cosas, que lo ame con todo su corazón. Y fíjate cómo trata a sus padres, a su mamá. Ahí no hay falla. Ahora, si tú te portaste muy mal con tus padres, pues arrepiéntete, pídele perdón a Dios, restablece la comunión con el Padre, honra a tu padre, aunque te saque la lengua, no le hace, ni modo, hónralo. Ahora ya no estamos bajo la ley, mi hermano, para ser salvos.
Ya no estamos bajo la ley para ser salvos. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ley de los mandamientos. Ya no. Porque si estuviéramos bajo la ley de los mandamientos, entonces estaríamos bajo condenación. Y esto es por nuestra naturaleza humana. La ley que ahora nos gobierna es más alta. Es mucho más alta. Es la ley del Espíritu que mora en nosotros. Esa es una ley superior. Ahora, por medio del Espíritu, sí podemos obedecer el mandamiento. San Juan dice que los mandamientos a la verdad no son gravosos. A ver, ¿quién de aquí ama a su mami? Trátela bien. ¿Y a su papá? Ahora sí levanta la mano, hija. Entonces, mira, no es gravoso amar a sus padres uno. Entonces, ahora la diferencia es el poder del Espíritu Santo que mora en el creyente y le capacita para obedecer la ley. Efesios 2:10, ve lo que dice ahí, un poquito atrás. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Por qué ahora sí somos capaces de obedecer la ley? Mira, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Se acuerdan que los judaizantes decían, cree en el Señor Jesús, obedece la ley para que pueda ser justificado? Error, un solo punto equivocado. San Pablo decía, cree en el Señor Jesús, por medio de creer en el Señor Jesús eres justificado. ¿Para qué? Para obedecer. Y es lo que está diciendo aquí Pablo en Efesios 2:10. Ahora, claramente somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para obedecer. Entonces, si tú eres nacido de Dios y me dices que no puedo obedecer, no, somete tu carne, sométete a Dios, resiste. Eres nacido de Dios, sométete a Dios. No permitas que tu carne se levante por encima. No permitas que tus pasiones estén por encima de los deseos y la voluntad de Dios. 1, 2, 3. Una y otra vez, quiero hacer tu voluntad, Dios mío. Somos hechura suya. Fíjate, aunque las buenas obras no cumplen función alguna en la obtención de la salvación, ni una. Ahora, estas tienen mucho que ver con el hecho de vivir la salvación en la práctica. Somos hechura suya para hacer las cosas bien. Si nosotros no hacemos las cosas conforme el mandamiento y no practicamos la verdad, entonces la verdad de Dios no está en nosotros. Ninguna cantidad de buenas obras puede producir la salvación, sí, pero es cierto que muchas buenas obras son producidas por la salvación que está en ti. Muchas. El mismo poder que nos ha creado en Cristo Jesús también nos capacita para realizar las buenas obras para las cuales nos ha redimido. Tales obras sirven para verificar la salvación verdadera, ya que las actitudes y los actos justos proceden de una vida transformada, cuya ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde eres tú? A ver, where are you from? Ohio. Che, ¿hablas tú argentino o español? ¿Cuál es tu nacionalidad? Argentina. Vanessa. Desde Sinaloa, no desde Sinaloa, desde Mazatlán. ¿De dónde eres, hermano? ¿De dónde eres? Yo soy tapatía. ¿De dónde es, hermana? Tapatía. ¿Y tú? ¿Un ojo? ¿De dónde? ¿Ves? O sea, tú podrás ser donde quiera, pero si eres nacido de Cristo, tu nacionalidad está en los cielos. Ya tu nacionalidad no es terrenal, sino que tu nacionalidad
está en el reino de los cielos. Entonces, si mi nacionalidad está en los cielos, entonces yo tengo que vivir conforme a las normas del que gobierna los cielos. ¿O no es así? Hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Entonces, si yo soy de allá, no tengo nada que ver con lo de acá. Entonces, no le hace que juegue en México a las 11. A mí que lo veo en 2 horas después. A la 1:30. ¿Qué tiene? No le hace que griten. Aquí vamos a poner el volumen muy alto para no oír los goles. Y terminándose la reunión, pues nos vamos a ver el partido. ¿Quién invita? Si no tienes tele, ahí te ves, pero si la tienes, bueno, ve la que tiene. ¿A qué horas? A la 1:30. Porque aquí la reunión es ¿a qué horas? A las 11. Me recomendaban y me decían, ¿por qué no pones la pantalla? Y luego dije, ¿no quieren unas palomitas, unos pepinos tiernitos, unos mangos, qué? Le digo, no, si lo cambio me parte un rayo. No, yo quiero que el Señor me lleve, no que me parta. Aunque da oportunidades. Señor, ¿qué hacemos con estos? Que hacemos que ascienda fuego del cielo y los consuma. Cálmate, hijo del trueno. Entonces yo por eso dije, me calmo. Si Dios tiene misericordia de mí, yo sé que también de ti. Entonces, a la 1:30 nos vemos después. Pero yo sé que se nos va a juntar la gente y no nos van a dar chance. Pero que sí, dice que sí, Tere. No le hace que seamos mexicanos. Oiga, ¿no Argentina, sí o no? Con eso nos basta. Con el Che. ¿Y los Estados Unidos contra quién juegan? Contra Alemania. Entonces, le vamos a pedir a Dios para que ganemos. Pues también nosotros le piden a Dios, no crean que no. Imagínense bien partido el Señor ahorita en este mundial. Una angustia que se carga. Hermano, no. Ocúpese en buenas obras. Vea lo que dice Tito 3:8. Tito capítulo 3, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Somos nacidos de Dios, somos hijos del Señor, nuestra ciudadanía está en los cielos. Vámonos ocupando en las cosas de Dios, no en las cosas del mundo. Dice que el Señor Jesucristo, cuando estuvo entre los hombres, vio muchísima angustia en los hombres, muchísima desesperación, porque andaban como ovejas sin pastor. ¿Y sabes lo que se puso a hacer? A enseñarles. Si usted es nacido de Dios y el Señor está en su corazón, usted debe de cambiar su manera de ver, su manera de pensar, porque usted no es de aquí, usted es de los cielos. Y sienta lo que el otro siente. Esa es la función del sacerdote. Póngase en el lugar del que está en angustia y verá que se le van a conmover sus entrañas como se le conmovieron al Señor Jesucristo. Pero si usted está viendo lo suyo propio, va a sentir un peso muy grande en su corazón, en su mente y hasta aún en su cuerpo, y no podrá ni siquiera levantarse, y su angustia será grande. No. Ocúpese en buenas obras, ocúpense en hacer lo correcto delante de Dios, y verá que su vida cambia, porque su ciudadanía no está aquí, está con el Señor. Entonces, cuando se ha declarado la gracia de Dios para con la humanidad, mi hermano, se insta la necesidad de las buenas obras. O sea, si usted es de Dios, aquí está en el corazón el querer como el hacer por la buena voluntad de Dios, el hacer lo correcto. Los que creen en Dios deben de cuidar de mantener las buenas obras, buscando oportunidades para hacerlas, influidos por el amor de Dios y la gratitud que le tenemos. ¿De dónde te rescató el Señor? A mí no me digas, pero sí te voy a decir, te bajó de la tarima que desciende al infierno. Y no solo a ti, a mí también. Porque, oye, ¿qué pasó? A mí también, a todos. Entonces, si Él te ha rescatado, ¿por qué no te pones a hacer lo que el Señor ha hecho y quiere que hagas? A medida que expone, mi hermano, el resultado de tener una relación correcta con Dios por la fe en Cristo Jesús, aquí en Gálatas, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos muestra 4 aspectos de la libertad que trae esa relación con el Señor.
Una relación correcta. ¿Cuántos tienen una relación correcta con el Señor? La relación correcta con el Señor se da por la sangre del Cordero. Y de ahí en adelante empezamos a caminar en su gracia, en su misericordia. Y si empezamos a ser obedientes a Él, andaremos en su voluntad. No hay otra manera. Gálatas 3:26 dice: pues todos son ¿qué? Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, ¿según qué? La promesa. Aquí tenemos 4 puntos. Quienes creen en Él y de ese modo se hacen uno con Él, llegarán a ser hijos de Dios. El primero. El segundo es estar revestido de Cristo. El tercero es que tienen unidad con los demás creyentes. Y el cuarto, se convierten en herederos de la promesa. Dice Gálatas 3:26: pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Todos. Y aquí en el primer punto que notamos es que estos versos, o este verso es: todos somos hijos de Dios. Dile a tu hermano: todos somos hijos de Dios. Ahora vuélvele a decir: todo aquel que cree en el mundo es hijo de Dios. ¿El que qué? El que cree es hijo de Dios. Y muchos pensamos que todo el mundo, todas las personas son hijos de Dios. En cierto sentido, todo el mundo, sí, en cierto sentido. Porque Dios es el Padre de la creación. ¿O quién hizo la creación? A ver, vamos a ver Hechos 17. Aquí Pablo está en Atenas, en la cuna de la filosofía humana. Y aquí Pablo declara que Dios es creador de todos. Entonces Él es Padre de la creación. Dios es Padre de la creación. Primeramente, vamos a Hechos 17, verso 22. Él aquí está predicándole a los estoicos. ¿Y a quién más? Y epicureos. ¿Ok? Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y luego dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Entonces, Dios es Padre de toda la creación, ¿sí o no? Él es creador, sí, sí, pero en el sentido únicamente de sus criaturas. Y ahí se puede decir que es Padre. Pero en el sentido estricto de la salvación y vida eterna, Dios no es Padre de todos. No, Dios no es Padre de todos. Y existe en muchos una confusión grande con respecto a este tema. Pero es que ignoran las Escrituras, las cuales nos enseñan claramente que los que pasan a ser hijos de Dios son aquellos por la fe en Cristo Jesús. Solamente ellos se convierten en verdaderos hijos de Dios. Los que verdaderamente son hijos de Dios crecen y maduran en su vida espiritual. Solamente. Cuando el apóstol Pablo se refiere a todos, somos hijos de Dios, está diciendo que solamente los que creen en Cristo como su Señor y Salvador. Y esto incluye a toda tribu, lengua, raza y nación que confiesa que Jesús es el Señor. A ver, una pregunta sencilla:
¿Los budistas son hijos de Dios? ¿Cómo ahí que? ¿Sí o no? No. ¿Quiénes pues son únicamente hijos de Dios? Los que creen. Si no crees, no es posible. Si alguno no tiene a Cristo como Señor y Salvador, si no tiene la fe salvadora, entonces esa persona es amiga o enemiga de Dios. Si no tiene a Cristo, usted es enemigo de Dios. Efesios 2:3. Porque todo el mundo, es que somos hijos de Dios y que todo. No, momento, no. Ahorita los que andan ahí en la Minerva, quién sabe. La Minerva. ¿No han visto la serpiente que se enrosca entre el escudo y el cuerpo? Dice Tirso, sí. ¿Qué andas haciendo allá, Tirso? Es que pasa uno en la glorieta, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, vamos a leer 2:3, Efesios 2:3, enemigos de Dios. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira, lo mismo que quienes, que los demás, lo mismo que los demás. Toda persona por naturaleza, ¿qué quiere decir por naturaleza? Bueno, mediante el nacimiento humano, es el objeto de la ira de Dios, su juicio y condenación eternos, y se describen con precisión, claramente, no solo como hijos de desobediencia, no, sino en consecuencia hijos de ira, y son objetos del justo juicio condenatorio de Dios. Quienes rehúsan, mi hermano, a creer en Cristo, no son hijos de Dios, y la ira de Dios está sobre de ellos. Ahora te pregunto, ¿y nosotros qué éramos antes de que Cristo nos salvara? Pues hijos de ira, o como le dijera Isaías, hijos de la mañana. Así le dijo a Satanás, Lucero, hijo de la mañana. Así es que no le diga toda la, ¿qué hijo de la mañana? Está diciendo hijo del diablo. A pesar de que nosotros nos caracterizábamos también por ser lo mismo que los demás, por medio de la fe en el Salvador, ya no somos como ellos. Ya no somos como ellos. ¿Por qué? Pues gracias a la obra pasada de salvación efectuada por Cristo Jesús en nosotros. Ahora estamos bajo su amor en el presente y por la eternidad. Así como también librados, fíjate lo que te voy a decir, librados de la condición humana y natural de muerte, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Así estábamos, muertos en delitos y pecados. Y fuimos librados de esa condición. Estábamos en pecado, una práctica de pecado constante. Estábamos alineados a los deseos perversos del corazón. Estábamos en desobediencia total. Por lo tanto, quien controlaba nuestra vida era el demonio. Andábamos en lujuria y por lo tanto el juicio divino era sobre de nosotros. Éramos por naturaleza hijos de ira. Así éramos. Romanos 5:9. Pero ¿qué fue lo que aconteció para poder llegar a ser hijos de Dios? Para ser hijos de Dios. Dice, pues mucho más, verso 9, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, perdonados, limpios por su sangre, por él, por Cristo seremos salvos ¿de qué? De la ira. O sea, ya al pasar a ser hijos de Dios estamos
sin la ira de Dios en nuestras vidas. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por ¿qué? Su vida. ¿Cuántos han creído verdaderamente en el Señor Jesús? Pero verdaderamente. Levante su mano. ¿Cuántos? Mire, hermano, usted era enemigo de Dios. La ira de Dios estaba sobre su vida. Estaba muerto en delitos y pecados. Y por eso el Señor lo salvó, lo rescató por Cristo Jesús, sin ningún mérito de usted. No es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, si ya ha sido perdonado, si ya ha sido rescatado, su ciudadanía está en los cielos, ¿usted cree que el Señor no le perdonará el pecado que ha cometido últimamente? Perdóneme, si está en esa condenación continua, es porque no cree. Levántese, arrepiéntase, cambie sus pensamientos. No le dé entrada a pensamientos de maldad. No le dé entrada a pensamientos que lo llevan a su ruina. Usted tiene el poder del Espíritu Santo morando en su corazón para que ande ahí tirado. No, levántese, pida perdón y póngase a hacer la voluntad del Señor. Hágase su voluntad en la tierra como en los cielos. Usted le está diciendo: Señor, gobierna mi corazón. Entonces no diga: no puedo. No, porque Él murió y porque vive, viviré. No por méritos. Sí puede. No me diga que no. No, nos caracterizaban cosas que no eran, pero ahora creemos en el Señor. Levántese, defienda su fe. ¿Contra quién se va a defender? Pues nada menos, nada más contra el diablo, contra el mundo y contra su carne. Deje de pensar como está pensando. Créale a Dios. El que no cree verdaderamente en Cristo Jesús, sobre su vida está la ira de Dios. Algunos creen que son hijos de Dios por llevar ciertos mandamientos de hombres, pero están equivocados. Algunos piensan que porque vienen y son ceremoniales, y no se me ofendan, por favor. Y si se ofenda, pues ofendas. No se ofenda. Si le pisa un callo, sóbeselo. No puede ser que aparentemos ser devotos. Hombres que aquí se ven bien, pero en privado somos totalmente diferentes a lo que aparentamos ser. No. Somos justificados, perdonados. Ha caído, arrepiéntase, pídele perdón a Dios. Es lo único que necesita hacer. ¿Por qué vivirá ahí totalmente destruido? ¿No sabe quién es el que aboga por su alma? Dile a tu hermano: el que aboga por mi alma es el Señor. Es el Señor, el que dio su vida por mí. Si estaba yo separado, estaba en la ira de Dios y me llevó a los pies del Señor Jesús y de ahí me llevó a su presencia, ¿qué no hará más por mí? Ay, hermano, nada más confíe en Él, no confíe en usted. Véase en el espejo y diga: yo en ti no confío. Es más, véase en el espejo y diga: ay, ¿por qué cree que se peina y se pinta? Porque está fea. No se haga. ¿A qué le hace el cuento? Hermano, hermana, cuando se ve en el espejo, espántese, aunque sí dése una arregladita, porque si no nos va a espantar a nosotros. Hermano, confíe en el Señor, en Cristo Jesús. Él es más que suficiente. Porque cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nosotros mismos, entonces nos convertimos como los fariseos, como esos judaizantes. Ellos estaban ahí en Jerusalén, en el templo, hacían ceremonias, hacían tantas cosas para ser vistos, pensando que con eso tenían. Y luego iban al templo y oraban largas oraciones y creyendo que hasta Dios les debía. A ver, aquí a cuántos de aquí Dios les debe. Sí, cuando eras un borracho decía: Señor, si en la borrachera te ofendí, ahora me sales debiendo. No, hermano, eso es el mundo. Nosotros no le debemos, Dios no nos debe nada a nosotros.
nosotros le debemos todo a Dios. Vean la situación de un hombre que se creía justo a sí mismo. Lucas 18, verso 9. Lucas 18, 9. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, ¿qué? Justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, ¿qué? Enaltecido. Ahí se ve la diferencia entre uno que es hijo y uno que no es hijo. ¿Clara o no? El fariseo era un hombre que confiaba plenamente en lo que él hacía, pero jamás confió en Dios, y menos para su salvación. Al igual que muchos de los fariseos, casi todos se creían justos en su propia opinión. Pero la verdad bíblica es que toda persona incrédula es hija del diablo y no de Dios. ¿Es hija de quién? Y no de Dios. ¿Cómo la ven? Porque todos son hijos de Dios, ¿será? Pero la Biblia dice que no. Los que no necesitan a Dios, esos son los que son hijos del diablo. Los que necesitan al Señor con toda su mente, fuerza y corazón, esos son los que son hijos de Dios. Los que claman al Señor son los que son hijos de Dios. Los que le piden al Señor. Fíjate, ¿cuántos pecados cometió este publicano? Aquí no confesó ninguno, pero dice: sé propicio a mí, pecador. ¿Cuántos? Sé propicio a mí, Señor. Juan 8:43. Hay muchos que escuchan el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, pero no la reciben. No la reciben, no aceptan la corrección, no aceptan ser disciplinados, no aceptan nada. ¿Por qué no aceptan? Por lo mismo que dice el Señor Jesús en 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y luego les dice: ¿por qué? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos, Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis, ¿qué? Hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿todos son hijos de Dios? No. Todos los que creen en Jesucristo son hijos de Dios. Ahora te vuelvo a preguntar: ¿cuántos de aquí creen en Cristo Jesús? Entonces, ¿es mucho pedir hacer su voluntad? ¿Es mucho? ¿Es una exigencia muy grande? Si el Señor te salvó de lo que era imposible para ti, si el Señor te rescató de tu maldad y de ir al infierno, ¿es mucho hacer lo que te pide? Y ya no es para salvarte. Entonces, si yo francamente le desobedezco y no quiero nada con Él, entonces tengo que examinarme y ver si en verdad soy de Él o no. Tenemos tiempo, pero el tiempo cada vez se acorta más. Si alguno de verdad quiere ser hijo de Dios, solo tiene que confiar en Jesucristo para su salvación. No existe otra manera de serlo. Muchos buscan otros caminos,
Muchos buscan senderos, otros más veredas. Pero un día una persona me dijo claramente: nunca dejes camino por vereda. Nunca. No dejes camino por vereda. No quieras acortar el camino. No te hagas. A ti te hablo. Aquel que atravesó una avenida para llegar primero en un maratón y es de Tabasco. ¿Quién era mi hermano Crescenciano? ¿No se acuerda? Bueno, así le dejamos. Roberto Madrazo, ¿se acuerdan? Que atajó, no. Lo descalificaron. Lo echaron fuera. Habían cámaras de grabación ahí. Y por cierto, no le anden dando más de 60 aquí en López Mateos porque los infraccionan. Están las cámaras. ¿A cuánto les han llegado infracciones? A mí también. ¿A qué me hago? Y pagamos, tenemos que pagar. Así es que, mi hermano, si usted quiere acortar el camino, no se puede. Si usted no es obediente a la palabra de Dios, es que posiblemente no está escuchando bien. Nunca dejes camino por vereda. Lo único que hacen los que dejan el camino, caen en lazo, en pantanos, en pozos y en los cuales perecerán. La Biblia dice: hay caminos que a los hombres les parecen rectos, pero su fin, ¿qué es? Muerte. La respuesta clara para los que en verdad quieren ser hijos de Dios la tiene Cristo. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El apóstol Pablo les hace la mención a los Gálatas de que ya ellos son hijos de Dios y por lo tanto ya no estaban bajo ayo, ya no estaban bajo esa tutela, ya no tenían caso que volvieran a esa forma de vida. Ahora es el Espíritu Santo morando en el corazón del hombre que te lleva a obedecer. ¿Cuántos de aquí caen en un pecado y están a sufre y sufre? No levante su mano, no se haga evidente. Bueno, mi hermano, la solución es Cristo. ¿Cómo le voy a hacer? Pues arrepiéntase y obedézcale. Por eso es necesario morir a nosotros mismos, morir a los deseos de los ojos, de los pensamientos. Los pensamientos cómo vuelan. ¿Cómo le dan vuelta a los pensamientos? Como al cabello, ¿verdad? Le dan alineadas y alineadas y alineadas y no se acomoda. Mi hermano, sus pensamientos nunca se van a alinear. Olvídelos. Piense como Dios piensa, crea como Dios dice, obedezca como Dios le manda, para que se alinee su vida. De otra manera no hay otro camino. Dile a tu hermano: no hay otro camino. No le busques. No existe otro camino más que el del Señor. Los Gálatas sabían de las ceremonias. Cuando los niños dejaban su edad y para convertirse en jóvenes. Fíjate, nosotros al creer en Cristo Jesús, ahora debemos de caminar conforme a su voluntad en todas las áreas de nuestras vidas, como matrimonios, como hijos, como padres, como hermanos, como responsables de algo que el Señor ha puesto en tus manos. ¿Cuántos sirven aquí en la iglesia? Hermano, no sea irresponsable. Si sirve en la iglesia, responsabilícese y véngase el domingo a servirle, Señor. Se va a hacer muy notorio si algún servidor no viene el domingo. Se va a hacer muy evidente. Sí, quizás no vengan muchos, ese es su problema. Ojalá ese día sea el arrebatamiento y los que estén en la iglesia nos vayamos. Ojalá y se queden aquellos que no creen. Y van a venir y van a decir: pi, cálmate, chavo del 8. Y, cálmate, chilindrina. Nada. Hermanos, si no somos fieles en lo poco, en lo mucho menos. Hermano, ¿qué quiere que le diga?
Si el Espíritu Santo gobierna su vida, usted será responsable delante de Él. Eso era lo que el Pablo decía. Miren, la ley fue nuestro ayo, nos llevaba al Señor. Y entre los romanos había una festividad para los muchachos que pasaban de 16, 17 años y les daban la toga viriles. Eso significaba que ya eran responsables, que eran hombres que habían dejado su niñez, pero tenían todos los derechos ya, pero también las obligaciones propios de la ciudadanía romana. Ya no necesitaban tener a su lado al paidagogos, no, ya no. Ahora era reconocido como un adulto responsable para su propio bienestar y de sus propias acciones. Ahora les decía Pablo a los Gálatas, miren, todos ustedes han pasado por esa toga viriles espiritual. Ya la ley llegó hasta ahí, ahora son dirigidos por el Espíritu. Ahora ya la luz es estupenda, es clara. ¿Por qué tienen que contemplar la posibilidad de volverse a la onerosa, la costosa, pesada y molesta carga y tutela de la ley? Cuando ahora es el Espíritu el que los gobierna. La fe en Cristo Jesús, el Hijo unigénito de Dios, da entrada a los creyentes a una relación de hijos con Dios el Padre. Por eso Juan escribió, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué volverse atrás? Los que creen en Cristo, dile a tu hermano, somos hijos de Dios. Los que no le creen a Cristo, no son hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y esto es porque estamos, ¿qué? Revestidos de la justicia de Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Gálatas 3, verso 27. Verso 26 decía, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 27. Porque todos los que habéis sido, ¿qué? Bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Cuántos están bautizados aquí en el agua? ¿Cuántos son bautizados en agua? A ver, levante bien su mano. ¿Qué tiene? Ah, bueno, no se refiere a eso. Sí, porque luego, no, pues es que yo me bauticé en agua ya, de Cristo estoy revestido. Acuérdense que Simón el mago también se bautizó y no era hijo de Dios. ¿O me equivoco? ¿O vamos a Hechos? Se bautizó y no era hijo de Dios. ¿A qué bautismo se refiere? Entonces necesitamos analizar. Algunos creen que Pablo se refiere en este verso al bautismo en agua, y ahí es donde se encuentra nuestra salvación. De esa manera piensan muchos, sobre todo los de la religión tradicional, que bautizan pues, desde los niños y dicen, bueno, vámonos bautizando al niño para que ya sea admitido como hijo de Dios. Pero no, no. Aún David decía, en pecado me concibió mi madre, desde la concepción. Entonces no es así. Y diremos, caray, ¿y los niños qué? Dice Pablo en Primera de Corintios 7 que los problemas del matrimonio, ahí dice claramente que cuando hay una pareja y uno es incrédulo y el otro es creyente, dice que si la mujer es creyente y el marido no, pero consiente la fe de la mujer, dice que se aparta del pecado él y los hijos son apartados para Dios. O sea, mientras los creyentes tienen a sus hijos, estos son cuidados por el Señor. Pero los que no son creyentes, no. Por eso, ¿cuántos son papás aquí, parejas? A ver, levante su mano y tienen sus hijos. Agárrense de la mano, porque qué tal si se me resbalan. A ver, levántela, no se me raje. Porque, pues, a ver, aquí en distancia. Miren, mis hermanos, si ustedes no son un buen testimonio para sus hijos menores, ¿qué hay que?
hay que. Por eso, si ha faltado, si ha pecado, arrepiéntase. Arrepiéntase. Es necesario. Entonces, ve la situación aquí. Los que habéis sido bautizados. Bueno, muchos piensan que al bautizarse ya son hijos de Dios. No, no. Por eso los bautizan y los bautizas. También existen iglesias cristianas que cuando llega alguna persona a congregarse con ellos, luego no los quieren bautizar, porque si no es bautizada, todavía no nace de nuevo. Y eso es totalmente incorrecto. No porque vayas a las aguas bautismales naces de nuevo. No, es incorrecto. San Pablo, a través de esta carta a los Gálatas, ha insistido una y otra vez que la salvación es por la sola fe en Cristo. Y esta es por gracia, no porque te bautices. El bautismo en agua es un acto de obediencia a la palabra de Cristo. El Señor Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. El que crea, le serán perdonados los pecados, y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién? Al que crea. Al que cree. Al que no cree, no. Pero no se refiere a ese bautizo, no. Cuando alguien en verdad ha creído, es porque Dios ya lo ha regenerado para que crea en Cristo y recibe al Espíritu Santo en su corazón, cambiando en su interior en una nueva relación con Dios, y se comienza a hacer evidencia de su cambio. ¿Por qué? Porque cree en Cristo y en su palabra, y por eso cambio. Pues entonces iba a las aguas bautismales. Pero Pablo no está hablando de esas aguas, de ese bautismo. Juan el Bautista salió y empezó a predicar la palabra, y salió al Jordán, y todo Jerusalén, toda Judea y los pueblos aledaños salían a él, escuchaban y los bautizaba, y todos llegaban arrepintiéndose de sus pecados, pidiendo perdón a Dios por sus pecados. ¿Por qué? Porque habían hecho un pecado muy grave, se habían olvidado de Dios. Los judíos no se bautizaban, los que se bautizaban eran los gentiles prosélitos creyentes en Dios, para limpiarse de sus inmundicias y de sus pecados. Pero cuando los judíos escucharon la predicación de Juan el Bautista, se sentían como impíos, como gente, hijos de Belial, y iban y se bautizaban. ¿Pero para qué se bautizaban? Para recibir al que vendría después de Juan. Y cuando Jesús hizo su aparición pública y se acercó a Juan el Bautista y le dice: bautízame. Y dice Juan: ¿cómo? Yo no te puedo bautizar a ti, tú bautízame a mí. Juan le habían preguntado que quién era él. Dice: no, pues yo ni soy el Mesías, ni soy el profeta, ni soy nadie. Soy una voz que clama en el desierto: arrepiéntanse. ¿Y tu bautizo de qué es? Mi bautizo es de agua, pero viene uno detrás de mí, que no soy digno de desatar sus agujetas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando Jesús viene y le dice: bautízame, dicen: no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y luego dice: deja que así sea, para que se cumpla toda justicia. El bautismo de Jesús no fue Jesús arrepintiendo de sus pecados. ¿Cómo? Si Él es santo, limpio, sin mancha, sin pecado, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. ¿Cómo es posible? Él, en su bautismo, lo que está señalando, prefigurando su muerte, su sepultura y su resurrección. Y el bautismo de Cristo es para asemejarse a nosotros. ¿Para qué? Él está anunciando algo tremendo. El bautismo que se refiere aquí en Gálatas no es el de agua. No. Dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. En Cristo. El bautismo del Señor prefigura su muerte, sepultura y resurrección. Ve el bautismo de Jesús. Lucas capítulo 12, verso 49. Lucas 12, 49. Dice la Escritura: fuego vine a echar a la tierra. Y dice Jesús: ¿y qué quiero? Si ya se ha encendido.
De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Sí? ¿Cómo me angustio hasta que se cumpla? Aquí el Señor Jesús se refiere a un bautismo de sufrimiento. Cristo se refería a su muerte. Su angustia no tenía nada que ver con el temor carnal o los tormentos psicológicos de la cruz. A nosotros nos dicen, te voy a dar cuello, y estamos a tiemble y tiemble. Copelas o cuello, le dijeron a Shenli Yigong, ¿sí? Y estamos a tiemble, y ahí está en la mente de uno trabajando al 1000 por hora. No, el Señor no tuvo temor de ese. No tuvo temor de ese carnal, no. Jesús estaba triste porque tendría que beberse por completo la copa de la ira divina contra el pecado. Él habría de llevar el pecado de muchos, y la totalidad de la ira de Dios caería sobre él. Este fue el precio del pecado que él llevó y pagó por completo. Su clamor de angustia en la cruz fue: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ese es el bautismo de Jesús, una angustia. Cristo en ese momento experimentó el abandono y desesperación que resulta del derramamiento de la ira divina en él como portador del pecado. Él nunca cometió pecado, no se halló jamás pecado en su boca, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo, el tuyo, el tuyo y el tuyo. Y todavía andas con tus cosas. Eso es lo que hizo el Señor Jesús, pagar por tus pecados. Sí, eso es lo que hizo. Beberse la copa de la ira en tu lugar, en el tuyo y en el mío. Y con tus pensamientos andas, con tus pecados. Perdóname, pero qué mal estás. ¿No le das el justo valor a la sangre del Cordero? ¿No le das el justo valor de lo que hizo? Y te estás la mente y no te levantas. ¿Qué te pasa? ¿No sabes lo que costó? ¿Qué te pasa que le estás dando vueltas a tus pensamientos? Y pecando contra Dios, y pecando y no te arrepientes. Ya basta, dejen de ser niños, dice Pablo a los Gálatas. Si supieras lo que vale la sangre del Cordero, te ponías de postrado y le decías: perdóname por ser tan rebelde. No. Aunque el sufrimiento lo angustiaba antes de ir a la cruz, para eso mismo Él había venido a la tierra. Su propósito de venir a la tierra fue el de salvarnos de la ira de Dios. Ese fue el propósito, porque el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y para dar su vida por muchos. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Ahí estamos dándole vueltas, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo cristiano simboliza la identificación con Él en su muerte, sepultura y resurrección. En ninguna parte de la Biblia se enseña que la salvación tenga que ver algo con el bautismo físico, mucho menos aquí en Gálatas. Por supuesto que no, donde el mensaje central de la salvación es solo por fe, sin añadiduras. No me le añadas. Si usted creyó, es salvo. Si no creyó, está condenado. El apóstol Pablo equipara el ser bautizados con el estar revestidos de Cristo. La frase bautizados en Cristo no hace referencia al bautismo en agua, sino más bien a una identificación espiritual con Cristo y la inmersión plena en Cristo. El que ha sido bautizado en Cristo es que está en Cristo.
Está metido en Cristo. No está metido en el mundo. Está metido en Cristo. Allí está metido. En Cristo, no en el mundo. Porque si vive en el mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida es del mundo y no de Cristo. Y usted se va a ir al infierno. Ya basta. Es precisamente esa inmersión espiritual en la persona y en la obra de Cristo. Por eso Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Filipenses dice: para mí el vivir es Cristo y el morirme es ganancia. ¿Quieres saber si eres cristiano o no? Si estás inmerso, bautizado en Cristo, eres cristiano, y si no, no lo eres. Así de sencillo. Si eres un mitotero, un chismoso, un argüendero, no eres. Si no te arrepientes de tus pecados, no eres. Por eso es necesario arrepentirse uno de sus maldades, de sus injusticias, de sus iniquidades. ¿Sabes a dónde va todo eso? A Cristo. Tú dices: no, me voy a portar bien para llevarle lo mejor que tengo. ¿Tú qué tienes de bueno? No tienes nada. Ni yo tengo nada de bueno. El único sacrificio que acepta a Dios es Cristo. Inmérsete ahí. Métete en Cristo. Sus pensamientos sean tus pensamientos. Su vida sea tu vida. La inmersión debe ser total en la obra de resurrección. Romanos 6:3. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos. ¿De qué manera? En vida nueva. Si estás inmerso en Cristo, si estás bautizado en Cristo, ¿cómo debes de andar? Pues como Cristo anduvo. Hermanos, es el último tiempo. No te revientes, riata, que es el último jalón. El Señor viene pronto. ¿Qué pasó ayer, Lolita? La victoria de Cristo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hoy enterró a su mami. Y la victoria de Cristo está en ella. Y la victoria de Cristo está en su mamá, porque creyó. Y yo sé que en tu hermana también. ¿Verdad que sí? Yo sé que sí. ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién vive en tu vida? ¿Quién vive en tu pensamiento? No le des entrada a pensamientos. Vence esos pensamientos con la sangre del Cordero. Vence esos pensamientos con su palabra. Métete y bautízate en Cristo. No le des más rienda suelta a tus ideas, a tus mentiras, a tus engaños. Ya basta. San Pedro dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que a los hombres les agrada. Ya basta. Hermanos, estamos en un tiempo difícil. Estamos en un tiempo que cada vez se va a tornar más difícil. Y si no estamos bien cimentados en Cristo, va a venir las corrientes y nos van a arrastrar y nos van a despedazar. El fútbol no te va a salvar. El fútbol es puro engaño y mentira del diablo. ¿Sabías tú que los griegos metieron al templo del Señor al Zeus olímpico? Así mucho se le está metido el Zeus del diablo en el corazón con esos deportes. Velos, está bien, pero no te fanatices. No. ¿Amas al dinero? Basta ya. Te va a destruir. El dinero no te va a dar ni felicidad. Trabaje y trabaje y trabaje. Y al final te lo vas a gastar en la salud y en la salud, porque ahorita la tienes, pero después la pierdes.
¿De qué te sirve el dinero si después lo vas a perder queriéndote curar, queriéndote sanar, y no vas a poder? No, hermano, Cristo. El que se une al Señor, un espíritu es con Él, dice en 1 Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y si tú has creído en Cristo Jesús, mi hermano, como tu Señor y Salvador, ¿cómo crees que te mira el Padre? ¿Justo o injusto van? ¿Cuántos han creído? A ver, levante su mano. Ahora voltee con su hermano, dígale, ¿cómo crees que Cristo te ve? ¿Cómo crees que el Padre te ve? ¿Justo o injusto? Justo. Aún a pesar de ti mismo, hermano. Si estás en Cristo, nueva criatura eres. Eres a la semejanza de Jesús. El Cristo quien padeció por ti, por mí. Estar en Cristo. De modo que cuando el Padre mira al creyente que peca, en realidad ve a su Hijo que está libre de todo pecado. Al que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Juan capítulo 8, verso 36. ¿Cómo te ve el Padre? Limpio, sin pecado, aún a pesar de ti. La fe en Cristo nos permite apropiarnos de la unión que el bautismo en Cristo simboliza. Sí, pero no solo tenemos esa identificación con Cristo, sino que estamos revestidos de Cristo. El creyente que se identifica con Jesucristo por la fe está revestido de Cristo por la intervención divina, mi Pepe. La presencia y la naturaleza justa de Cristo cubre y rodea al creyente por completo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, y aún estando muertos en pecados, Cristo murió por ti y por mí. Aunque estemos ahí, Cristo murió por nosotros. Gracias a Jesús ha cambiado nuestra posición con Dios. Aunque éramos pecadores, Jesús nos puso en la debida relación con Dios. Pero eso no es todo. No solo había de cambiar nuestra posición, también había que cambiar nuestro estado. Un pecador salvado no puede seguir siendo un pecador. No. Tiene que hacerse bueno por la obra del Espíritu Santo en su vida. La muerte de Cristo cambió nuestra posición. Su vida de resurrección cambia nuestro estado. Jesús no está muerto, sino que está vivo. Está siempre con nosotros para ayudarnos, para guiarnos y para llevarnos de su fuerza, para llenarnos de esa fuerza para que podamos vencer la tentación. ¿Para vencer qué? ¿Qué vamos a vencer? Toda tentación. Toda tentación. Él está con nosotros. Él es por nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Al que no escatimó a su propio Hijo, ¿no nos dará todas las cosas que necesitemos? Por supuesto que sí. Pero clamemos a Él con todo nuestro corazón. Jesús empieza a ponernos en esa posición de vida. Y todo es por su gracia, capacitándonos para que abandonemos el pecado y seamos personas nuevas, personas buenas según su voluntad. Que hagamos buenas obras, preparados. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer lo que Él quiere. Hay términos técnicos para estas cosas. El cambio de nuestra posición delante de Dios es la justificación. Ahí es donde empieza todo el proceso de tu salvación, hermano. De nuestra salvación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Dios, somos hijos de Dios. Él cambió nuestro estado. Ahora es la santificación. Y así prosigue ese proceso de nuestra salvación continuo, que no termina hasta que le veamos cara a cara y seamos como Él. Hasta el día que te mueras o venga el Señor.
ese proceso seguirá. Al estar revestidos de Cristo, debemos de vivir como Cristo. Por lo tanto, amados hermanos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de la vida, para que en el día de Cristo, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. La definición más sencilla de un cristiano es una persona que está revestida de Cristo. Este seguirá las enseñanzas de Cristo, las tomará, se asirá de ellas, las abrazará y no las soltará. Seguirá al Señor con todo su corazón. Está revestidos de Cristo. Colosenses 3:12. Colosenses 3, verso 12. Dice, vestíos pues como ¿qué? ¿Cómo qué? Dile a tu hermano, soy un escogido de Dios, por su gracia. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de ¿qué? De amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Sí, hermano. Somos hijos de Dios, bautizados, inmersos en Cristo y revestidos de Él. Amén. Ponte de pie. Los que son escogidos de Cristo, de Dios, los que son escogidos de Dios se visten de Cristo. Santos y amados. Deben ser humildes y compasivos con todos. Mientras estemos en este mundo donde hay tantas situaciones tan contrarias y más a veces en nuestros corazones. Sométase el hombre a Dios. Los que somos de Cristo, sometámonos a Dios y verán que Dios va a transformar ese lamento, esa tristeza, esa desesperanza que tenemos en un gozo inefable de estar en su presencia. Porque la plenitud del cristiano es estar en Cristo. Toda la plenitud que tú puedas tener estará solamente en Cristo. Tu mirada, tu vida, tu corazón en Cristo. Es lo único que necesitas. Al que Cristo tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Vamos dándole gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos hoy en esta noche, bendito Señor. Te damos gracias porque tú has sido bueno para con nosotros. Que siendo aún pecadores, tu Hijo Jesucristo lo enviaste para morir por nosotros en la cruz. Y por medio de Él, perdonando todos nuestros pecados, pasados, presentes, futuros también. Ahora en Cristo hemos sido limpiados, bautizados. Somos tus hijos por medio de Él. Estamos inmersos en ti, Señor Jesús. Queremos estar ahí, en tu corazón. Habitar en tu presencia. Porque es mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de Él. Porque ahí en el altar del Señor aún habita el gorrión y la golondrina. Porque aún ahí en el altar del Señor encontramos refugio para el tiempo de la angustia.
los que estamos inmersos en ti, Señor, ahí queremos estar. Queremos estar guardados por siempre y para siempre en ti, Señor. Queremos que nos vistas de tu palabra y queremos tomarla para revestirnos de Cristo, con amor, con paciencia, unos para con nosotros, perdonándonos unos a otros como tú nos has perdonado, Señor. Sabemos que hay palabras difíciles, duras, pero son para que tú nos limpies, Dios. Porque todas las palabras que hablamos y decimos es para que tú nos limpies, Señor. Queremos cantar cánticos en nuestros corazones en alabanza a ti, salmos, himnos, palabras de ti, Dios. Que tu Espíritu Santo sea el que gobierne desde nuestro levantar hasta el acostarnos. Que tu Espíritu Santo gobierne nuestra vida, aún en nuestros sueños. Que nos acostemos y sepamos que tú estás con nosotros y que nos levantemos con ánimos, alabándote como los pájaros te alaban, Señor, cantando alabanzas a tu nombre. Que nos guardes de la tentación, que no nos dejes caer en ella, que nos libres de todo el maligno, de todo el mal. Que a los que nos decían mal, nosotros les decíamos bien y los bendecimos desde aquí. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. No pagando mal con mal, sino venciendo el mal con el bien. Perdónanos, Padre, por haber hecho lo incorrecto. Y ahora guíanos en tu camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendice. Justicia, verdad, amor, santidad, culto devocional a Dios, alabanza, adoración, predicación. En vivo, miércoles 7 de la noche, domingos 11 de la mañana, desde Casa de Oración Las Águilas, Guadalajara, Jalisco, México. Síguenos en Facebook, Casa de Oración Las Águilas.